Estoy muy agradecido a Dios por todo. Soy un hombre que me levanto en la mañana para agradecer a Dios, para honrar a Dios y para declararle todo mi amor a Él. El mejor tiempo de mi vida lo paso con el Rey. Y cada cosa del día, el Señor se hace cargo para hacer la mejor obra en favor de sus hijos. Así que estoy muy agradecido a Dios, muy bendecido. Están las hermanas pastoras, están de viaje haciendo un encuentro en Mendoza. Ya lo terminaron. Ahora estaban predicando en las congregaciones en Luján de Cuyo y en Maipú. Y están muy bendecidas. Y eso es una bendición de Dios, de que el ministerio pueda estar sirviendo a Dios en cada lugar, ¿sí? Amén. Así que estamos muy contentos por eso. Cada día debe levantarse feliz y contento y adorar al Rey. Y no dejar que el día sea como el día quiera, sino nosotros declarar que va a ser un día bendito, porque lo que declaramos con nuestros labios, con nuestra boca, eso es. Porque las cosas son constituidas por la palabra de Dios. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Y cuando ponemos palabras de bendición en nuestros labios, las cosas son como nosotros las determinamos, como nosotros las declaramos. ¿Sí, amén? Para eso tenemos un Dios en cual confiar. Yo confío en el Señor. ¿Y usted? Y qué lindo que es hablar el vocabulario de Dios. Cuando uno aprende a hablar el vocabulario de Dios, hasta cuida de hablar las palabras ociosas. No habla cualquier palabra. No va a hablar cualquier palabra dejándose llevar por el estado de ánimo, sino va a hablar la palabra de Dios. Y lo que va a determinar con sus labios, eso es lo que usted va a vivir. ¿Sí, amén? Aprendiendo a manejar el vocabulario, entonces las cosas van a ser distintas. No es solo el vocabulario, por supuesto, sino que hay una vida, como decía mi yerno el apóstol Pablo, un diario vivir en Dios, un corazón con intimidad, un corazón con la palabra de Dios. Y viviendo, declarando la palabra de Dios, vamos a vivir muy bien, vamos a vivir perfectamente bien, ¿sí? Amén. Usted sabe que en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, habla de que Él, en el Evangelio según San Juan, habla de que el Cristo viviente es el Dios de la vida y que es el Dios de la edificación. Ese libro es un libro en el cual está determinada la Biblia en cuanto que Juan el apóstol habla del Dios de la vida, y la vida es la luz de los hombres. Así que el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, es un libro de vida y de edificación. Edificación de la iglesia. Así que la vida, que es Cristo, que es el Señor, tiene un milagro muy poderoso, muy tremendo, muy maravilloso, porque este libro del Evangelio según San Juan es que Dios trae, o la vida trae a Dios a los hombres, porque fue el único, Jesucristo, el Verbo, el que trae a Dios a los hombres, porque nace a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo y une a Dios con el hombre, porque era tanto 100% Dios y 100% hombre. Así que Dios es traído a la tierra por medio de Jesucristo, por medio del Verbo, por medio de la vida, por medio del tabernáculo de Dios, donde Dios vino a habitar con el hombre. Entonces, hay dos secciones en el Evangelio según San Juan. Una sección trae Dios
a los hombres. Es traer a Dios a los hombres en Cristo. Por la vida de Cristo viene Dios a los hombres. Pero luego, cuando Él muere, o en la muerte, lleva a Dios, o al hombre a Dios. Lleva al hombre a Dios, porque regresa en la resurrección. Pero en su muerte lleva al hombre a Dios. Así que trae a Dios a los hombres y luego lleva al hombre hacia Dios. Es el Evangelio de las moradas eternas. En el capítulo 14 habla San Juan diciendo: muchas moradas hay. Y si me fuere, iré a preparar moradas para vosotros. Y la morada de Dios y el hombre es el objetivo de la Biblia. La Biblia está concentrada. El libro de San Juan es un extracto de toda la Biblia, porque en la Biblia, en el centro de este libro que es el Evangelio según San Juan, habla de morar Dios con el hombre y la morada del hombre con Dios eternamente. Eternamente. Es la vida eterna. Quien tiene el Hijo tiene la vida. Y la vida eterna es que te conozcan a ti. Es conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Entonces la iglesia de Jesucristo es edificada en conocer la vida eterna. En conocerle a Él. En conocer a Dios. En Cristo que está la vida. Y saben que el apóstol Juan fue llamado para hacer un trabajo en la iglesia. Por eso el apóstol Juan escribe gramaticalmente en una forma sencilla y simple, pero es tan profundo lo que escribe, porque en lo gramatical dice: en el principio era el verbo. Y cuando habla del verbo no es solo de la palabra. No. Habla en figuras y habla en alegorías. Y es tan profundo, es tan sencillo gramaticalmente, pero es tan profundo, es un hueco hondo. Es profundo lo que habla el Señor. Cuando habla del verbo, habla de una alegoría que es toda la palabra de Dios. Es la ciencia, la sabiduría, las riquezas de Dios. Cuando habla del tabernáculo, habla de la morada de Dios con los hombres, y es una figura. Y cuando Dios lo llamó a Juan, hijo de Zebedeo, con su hermano Jacobo, cuando le llamó, estaba remendando las redes. En el libro de San Mateo 4:21, el Señor habla de ellos estaban remendando las redes. Pasando de allí, vio a otros 12 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Mire, que remendaban sus redes y los llamó. Claro, cuando llamó a Pedro, estaba pescando peces, y luego lo hizo pescador de hombres. Pero a Juan, Jacobo y Juan estaban en la barca de su padre remendando las redes. Y esto habla de un ministerio reparador, de un ministerio que repara lo que se rompe. Estaba remendando las redes, que seguramente en la práctica del sacar los peces se rompen y hay quien las arregle. Y esto habla de un ministerio que arregla, que repara. Y hoy por hoy la iglesia tiene muchos agujeros. Las familias
tienen muchos agujeros. La sociedad tiene muchos agujeros. Pero la familia y la iglesia tienen muchos agujeros, muchas roturas, muchas situaciones, muchos problemas, muchas necesidades, muchas carencias. Y este ministerio de Juan es un ministerio que lo encuentra Dios, y como hizo con Pedro, que lo hizo pescador de gentes, y cuando fue su momento, trajo miles de personas al Evangelio. Así, el ministerio de Juan fue un ministerio de reparación, de restauración, de reedificación. Un ministerio tremendo, que es tan necesario en la iglesia, y que fue el trabajo que hizo el apóstol San Juan. Es maravilloso ver al Evangelio según San Juan y al ministerio de él en los años subsiguientes de la iglesia, porque para reparar hay que remendar, y es una palabra muy decisiva, la palabra final, porque fue el final de los 4 evangelios. Así que en los 4 evangelios la revelación vino a Juan en forma sencilla, pero muy profunda, y es el 4 de los evangelios, es el final de los 4 evangelios. En las epístolas escribe las últimas epístolas para las iglesias de toda la tierra, de la iglesia universal. Escribe Juan las últimas, las del final. Y final es una palabra muy decisiva. Y esta palabra decisiva de final es la que encuentra la revelación Juan el apóstol para escribir el libro de Apocalipsis, que no es el último libro del Nuevo Testamento, sino que es el último libro de toda la Biblia, el Apocalipsis. Y tenía como 90 años Juan el apóstol cuando en la isla de Patmos estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y ahí vino la revelación de Dios. El ministerio de reparar las redes, de arreglar los agujeros, es un ministerio de revelación. Es un ministerio de visión espiritual. Es un ministerio reparador, paternal. Solo con la paciencia de un padre puede estar arreglando las roturas de las redes de la iglesia, que son familias, que son personas que comparten, que conviven, que tienen la misma visión, que tienen la misma fe, que caminan por el mismo camino de esperanza. Este Juan tenía a un apóstol paternal, a un apóstol donde la visión era reconciliar, era amar. No se ponía a buscar el por qué se había roto, sino que amaba de la manera que quería reconciliar, arreglar, reparar, volver a unir. Unir era el trabajo de Juan, unir lo que se había separado, lo que había abierto la brecha, lo que se había roto. Era hacer uno, era unificar eso, era volverlo al original. Y eso es lo que necesita hoy la iglesia.
la iglesia, la familia, la sociedad, el mundo necesitan gente con ministerios de paciencia, con ministerios de paternidad, con ministerios para reconciliar, con ministerios para reparar, con ministerios para unir, con ministerios para volver al original, con ministerios para remendar. Y saben que Juan el apóstol vivió de una manera que su formación fue en la presencia de Dios, fue junto a la comunión con Dios. En el capítulo 14 habla de las moradas. Juan lo recibió como revelación. En el capítulo 17 habla que todos debemos ser uno. Esa enseñanza de la revelación era la que lo formaba para ser ese padre que fue padre en las epístolas que escribió para la Iglesia Universal. Era porque todo eso lo había entendido a través de la revelación de Dios. Todos los capítulos que él habla y vive los lleva dentro de su corazón como una enseñanza grabada con la comunión de la gloria de Dios, con la comunión del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos enseña, vamos a ser efectivos, eficaces en el servicio del ministerio. Los ministerios no son edificados por el hombre, los ministerios no se edifican con la posibilidad sola de escuchar la palabra. No, los ministerios son edificados en la comunión de un altar, en donde se recibe la revelación y donde la vida de Dios es impartida en el corazón de un hombre, la vida divina. Y muchos dicen, riéndose, sí, toda la vida, sí, no es otra cosa que la vida, porque la vida es lo que repara. Si hay algo que usted quisiera aprender, que lo que repara una situación problemática, un conflicto, un odio, un rencor, una confrontación, una pelea, una discusión, un insulto, todo lo que repara eso es la vida de Dios, porque la vida divina es lo que repara las redes en una casa, en una familia, en un hogar, en la iglesia, en cada lugar. Solo Dios es el que puede reparar en un ministerio de amor paciente, que sabe lo que quiere. Bendito sea Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él es la vida. Él dijo, yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy la vida. En Él estaba la vida y era la luz de los hombres. ¿Sí? Cuando decimos, el que tiene el Hijo tiene la vida. Así decía Juan el apóstol. Porque sabía que la vida y la reparación y la reedificación y la restauración es con la vida. Y no crea usted de que todas estas palabras son solo palabras que se puedan entender en el vocabulario solamente, sino que tienen figuras y alegorías. Y cuando dice el verbo habla de una profundidad, y cuando dice la vida es tan profundo. Y cuando dice el tabernáculo no es solo el tabernáculo. Y cuando dice de tantas cosas que el Señor establece en su palabra. Mire, cuando en el Nuevo Testamento Pedro, Pablo y Juan son los más destacados. Los más destacados son Pedro, Pablo y Juan. Pedro pescando fue lo que llevó a la gente a la iglesia. O la gente fue llamada por Dios y conformó la iglesia. Pablo edificó con la revelación.
Era un hombre que hacía tiendas con sus manos, pero era tan profundo que también en la revelación, 67 años después de Cristo, Pablo fue un gran edificador de la iglesia. Y a los 90 años después de Cristo, aparece el ministerio tremendo, poderoso, de reparar las redes de la iglesia, de arreglar, de restaurar, de reedificar. Porque la iglesia había crecido y había ido por años en un proceso, pero tenía grandes errores y vivía grandes problemas, vivía el legalismo, vivía la apostasía, vivía todas esas cosas, la filosofía griega, vivía las cosas que eran erradas, que confrontaban los principios sanos y gloriosos del Señor. Era un tiempo donde había que reparar, había que restaurar, había que arreglar lo que el diablo estaba rompiendo. Y la resurrección y la vida de Jesús fue lo que en la resurrección, ¿no es cierto?, nos trae de nuevo a Dios a nuestra vida, a Dios en el vencedor, el Cristo que todo lo puede. El que tiene al Hijo tiene la vida. En el libro de Juan hay 2 secciones, una hasta el capítulo 13. Ahí hay muchas cosas. Se ve la vida, se ve la luz de los hombres, se ve el tabernáculo. En el capítulo 2 podemos ver tantas cosas como en el capítulo 2 vemos las tinajas, vemos el vino como milagro, vemos, todas son figuras, todos son aquellos milagros que el Señor hizo, el templo, la casa del Padre, las 6 tinajas, el vino. En el capítulo 3, la serpiente ardiente que habla en el Antiguo Testamento. En el capítulo 4, el pozo de Jacob, la mujer samaritana, el encuentro con Jesús, las fuentes de agua viva. En el capítulo 6, el pan de vida. En el capítulo 7, Dios en los ríos de agua viva que surgirían, hablando del Espíritu. Todo el capítulo 7 hablaba del misterio glorioso de recibir el Espíritu Santo. En el capítulo 10, la puerta, la comida, las ovejas, la puerta de las ovejas. En el capítulo 13, lavar los pies. Y no eran los pies solamente, no eran los pies, no era el agua, no era el río de agua viva. Todo eso son alegorías de la profundidad que tiene para un corazón que late en la vida que es Cristo. Cuando nosotros podemos entender esos misterios, cuando nosotros podemos entender esos milagros de Dios, vamos a entender cuál es la profundidad de Dios. Y que el apóstol Juan era un apóstol elegido, en donde fue formado y tratado y moldeado con todas esas figuras, con todas esas alegorías que profundizaron en el corazón de un hombre y enseñaron en su sencillez algo maravilloso. Porque Juan el apóstol era un hombre muy sencillo. En la forma de escribir lo podemos ver, tanto en el Evangelio, tanto en las epístolas, tanto en el Apocalipsis, pero sí podemos ver a un hombre entendido en lo profundo del Espíritu de Dios. Un hombre entendido en el trato y en la formación de un corazón que es enseñado por la sabiduría de un Dios maravilloso. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar y vivir. Y vivir. Porque si nosotros solo conocemos la Escritura y no vivimos la vida de Dios, no dejamos que Él nos forme en el altar, que en la comunión con Dios Él nos trate, Él nos dirija, Él nos enseñe, Él nos haga recorrer los caminos de la guía espiritual. Él nos haga recorrer el camino
que Él quiere hacernos saber. Dice, y te haré entender, y te enseñaré por el camino donde debes andar. Te haré entender. ¿Sabe qué? Cuando el Espíritu Santo trata con nuestra vida en el altar, Él nos hace entender algo que tal vez no entendíamos, tal vez no lo podíamos visualizar, no lo podíamos ver. Y te haré entender y te enseñaré por el camino donde debes andar. ¿Sabe que eso es maravilloso? Eso sencillamente es maravilloso. Poder entender que lo que repara todas las situaciones, todos los problemas, todas las cosas, es la vida de Dios. Cuando un hombre entendió que en su casa los problemas laborales, las roturas del sistema económico, la rotura de las relaciones, en las relaciones, cuando lo queremos manejar con la capacidad humana, se rompe la mejor relación, porque no hay una fuente de amor que pueda saciar la necesidad, la carencia del otro corazón. Entonces, cuando un hombre quiere llevar las relaciones en la forma humana, natural, terrena, y no tiene comunión con la vida, esas relaciones se van a romper, están llenas de agujeros, están para reparar, están rotas. Pero cuando un hombre entiende que la comunión con el Espíritu Santo, atrayendo la vida de Cristo en sí, eso es lo que repara, eso es lo que arregla, eso es lo que hace que se reconcilie, eso es lo que hace que se viva a la medida y a la dimensión de Dios. Una vida abundante, una vida de gozo, una vida de paz, una vida reparada, una vida reconciliada, una vida de la vida divina, sanando el cuerpo de Cristo, sanando a la iglesia, sanando a la familia, sanando a los matrimonios, sanando a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Gloria al nombre de Jesús, porque la vida repara. Lo único que puede reparar lo que está roto, lo que está agujereado, lo que está destruido, es la vida de Dios en nosotros. Bendito sea Dios. Yo veo que en este último tiempo el Señor está abriendo su tesoro maravilloso para enseñarnos lo profundo de Dios. Y para enseñarnos a que cómo podemos reparar las relaciones a través de la comunión del Espíritu Santo, a través de la vida divina, la manifestación. Sí, la vida es lo que repara. La vida divina es lo que arregla, la que restaura, la que repara portillos. ¿Sabe si hay alguien que quiere el bienestar de su familia? ¿Que quiere la armonía en sus relaciones de matrimonio? ¿Que quiere una restauración en su casa a través de la relación de los padres y los hijos y de los hijos hacia los padres? Es la comunión del altar con la vida divina. Cuando lavó los pies a sus discípulos, no habla solo cuando Jesús, que Juan lo narra en el capítulo 13, lavó los pies a los discípulos. Venía para decirnos del grado de humildad que hay que tener. Y fue una alegoría, porque no termina ahí, es muy profundo. Cuando hizo el agua en vino, cuando los milagros que nos mostró en todos los capítulos, es porque iba a preparar un ministerio para el final, para el tiempo final. Este es el ministerio de Juan, que nos llama a ser reparadores, que nos llama a ser los que remendamos las redes, que nos llama a ser padres edificadores, que nos llama a ser hombres y mujeres de la comunión del Espíritu Santo. Pero hay veces que cuesta
entender lo que es fácil de entender hasta que no se llega a la pérdida, a la ruptura, al destruirse la red de una familia, de una iglesia. ¿Es acaso tan difícil para poder entender lo sencillo y maravilloso que Dios tiene? Muchas veces llamamos a los sacerdotes de cada hogar a ministrarle a Dios, porque para eso nos llamó el Señor y nos dio una familia y nos puso como representantes de Él al varón en la casa, para que seamos sacerdotes y reyes, reyes y sacerdotes, que es el pueblo que Dios quiere. Sin embargo, es tan difícil de entender que son muy pocos los que quieren pagar el precio. Pero que es un precio glorioso de estar levantados a la mejor hora del alba antes de salir el sol, como decía el rey David. Pero su ministerio fue glorioso, elegido por ser un corazón conforme al corazón de Dios. Hombres como Moisés, que Dios lo hizo manso hasta ser el más manso de la tierra. Hombres que se rindieron, que determinaron honrarlo a Dios en la madrugada, que determinaron tener la comunión del altar. Hombres que fueron tratados para que la paciencia y el amor miraran no por lo suyo propio, sino por el bien del otro. Hombres que se pusieron en la brecha para que toda esa gente cronológicamente de su tiempo no fueran destruidos. Gente que ama al Señor y que ama el reino de Dios. Gente que se consagra, gente que se humilla, gente que se postra, gente que no quiere ser nadie, sino gente que quiere el bien de los demás. Este es el apóstol Juan, un hombre rendido. Cuando le habló a la iglesia, les trataba con tanto amor y cariño. Hijitos míos, con el dolor de un padre que quiere ver a sus hijos en lo mejor de sus días, que vivan lo mejor de sus fuerzas, que vivan lo mejor de sus años, que den las fuerzas a lo que vale, a lo que sirve. Un padre y una madre que aman a Dios transmiten eso a sus descendientes, a sus hijos, a su casa, a su familia, a su barrio, a su lugar. Porque hay algunos que hoy conversábamos con uno de los discípulos, que hay gente que no se ha dado cuenta que es responsable de una casa, y que es responsable de una cuadra, y que es responsable de un grupo de personas a la cual convive, y todavía no le ha dado ejemplo que Dios vive en su vida. Hay gente que no se ha dado cuenta que Dios lo va a hacer responsable de ese ambiente, de esos contactos, de esa gente. Hay gente que venir a la iglesia es el día domingo un rato, pero no se dio cuenta que en su vida se va a demandar la responsabilidad de toda esa gente. Porque para eso somos puestos a vivir en cada lugar, en cada barrio, en cada cuadra, en cada casa. Hay gente que no le da testimonio ni en su casa. Pero usted va a ser responsable, usted va a ser demandado por la sangre de esos que conviven y que no pueden ver el ejemplo de Cristo, de la vida divina en su vida. Yo creo que en este tiempo Dios nos está alertando. No le llamo una exhortación, porque exhortar es llamar a que regresen, a que se vuelvan. Yo digo, esto es una alerta.
Es una trompeta que está sonando fuerte dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, diciéndote, es el tiempo en el cual te consagres para ver la vida en tu vida. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo del Rey. Es el tiempo de que nuestro corazón esté despierto para hacer la obra de Dios. Juan el apóstol tiene tanto para enseñarnos, tiene tanto para darnos, para aprender. En el pozo de Jacob se muestra cuál es el adorador que busca el Padre. En el capítulo 6 es el pan de vida. En los ríos de agua viva del capítulo 7. En la puerta, que está en el capítulo 10, en el lavar los pies, en el recibir el Espíritu Santo cuando sopló sobre ellos, sopló el aliento de Dios, la vida divina, para que ellos fueran aquellos que extendieran, expandieran la obra de Jesús. La vida es la que remienda, no hay otro quien pueda remendar, quien pueda arreglar lo que se rompe. Solo la vida de Dios es lo que remienda, lo que arregla, lo que reconcilia, lo que hace que todo vuelva a ser unido. Juan es el extracto de toda la Biblia. Cristo fue el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, el verbo, la vida, la luz, el templo. En el capítulo 14, las muchas moradas para todos los creyentes, la unidad que quería en el capítulo 17, vida y edificación, la iglesia. En el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo y Juan, estos servidores, en la resurrección y la vida. Así que cuando muere, lleva al hombre a Dios y en la resurrección regresa para mostrarlo el milagro, la gloria de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida. Es maravilloso todo esto. Dios llegó a ser uno con Jesús. La vida, la luz, la gracia, lo que es la verdad, la realidad. La realidad de Dios es lo que tenemos que mostrar a este mundo. Es lo único que puede cambiar a este mundo, lo único que arregla, lo único que repara, lo único que hace unir lo que estaba desunido, roto. Así que tenemos que comer de Cristo, que es el pan de vida, y beber de Cristo, que es lo que nunca nos dará sed. No tendremos sed jamás. Hay que, en forma alegórica, lavar los pies, bajarse, humillarse, ser un necesitado y recibir el Espíritu Santo que Dios nos da, que es la vida de Dios. Pongámonos de pie en esta noche, noche maravillosa. Yo le llamo a este tiempo, tiempos de gloria, tiempos de alerta, tiempos de la palabra viviente, tiempo del rema de Dios. Yo le llamo en este tiempo un tiempo donde Dios tiene su rema, que es la acción de la palabra, es la vida, es la unción. Ungir es derramar algo. Unción es la manifestación del poder de Dios. Y no estamos viendo ungir, estamos viviendo en la unción, en la gracia. Él es la gracia. Él es la gracia, Él es la vida. Muchas veces decimos de tantas maneras la vida, la vida, la vida. ¿Qué es la vida? Es el aliento de Dios. Es la exhalación de Dios. Es el Espíritu de Dios llenando nuestro espíritu. Que nuestra vida sea el envase y la vida de Dios el contenido. Y nuestra expresión cambiará. Yo no sé cómo has venido, cómo está tu vida,
Pero algo te tengo para decir. Juan fue llamado a un ministerio de reparación, a un ministerio de remendar lo roto, lo que se está destruyendo. Y si tu matrimonio está en una relación con agujeros, solo la vida puede remendar eso. Si la relación entre padres e hijos se está rompiendo, solo la vida puede arreglar eso. Las iglesias que tienen adoración, las congregaciones que tienen altar, los hombres de Dios que son responsables por la iglesia, los hombres de Dios que tienen a un altar en la familia, las cosas se arreglan porque la vida está ahí. Y me puede decir del peor problema, me puede decir que él se fue con otro y que está embarazada y que tiene hijo. Me puede decir lo peor de un matrimonio, me puede decir lo peor de padres e hijos. Pero yo le quiero decir que si usted tiene un altar de comunión con la vida, que es lo más hermoso que hay. Hay algunos que dicen es difícil, otros me dicen, claro, a mí se me hace imposible y me quieren explicar que tienen un trabajo de 24 horas. No, es lo más fácil cuando usted aprende a despertarse para ir a honrar a Dios, para ir a dejar que el rocío de la vida venga sobre usted y usted coma el pan de vida. Solo eso, solo eso. Y quiero decirle que puede ser muy tremendo su problema de salud, puede ser muy tremendo su problema de matrimonio, puede ser muy fatal lo que le esté pasando con los hijos. Dice, los perdí, están en la droga, pastor, están en el alcohol. ¿Sabe? Yo tengo para decirle algo, que si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, esa es la vida divina que repara, que restaura, que arregla, que tiene paciencia, que tiene amor, que renuncia a sí mismo por el bien del otro. Renuncia a sus planes y ponga su vida en el altar por su familia, por la iglesia, por la ciudad, por la cuadra donde usted vive, por la gente que usted comparte. Cerramos los ojos en esta noche. Si fuera por la visión espiritual, cuando estoy en la madrugada en el aposento, en el lugar donde me postro, veo a todo un pueblo que está arrodillado adorando a Dios. Veo a jóvenes, veo a hombres y a mujeres, veo a gente con un corazón como el apóstol Juan, un llamado a reconciliar, un llamado a reparar. Con la revelación Pablo el apóstol edificó con conocimiento, pero Juan en el ministerio apostólico paternal llevó a la iglesia a la vida para que sea reparada, para que sea unida, para que sea uno con el Señor, la iglesia y Cristo, uno en Él. Ya no serán dos, sino que será uno, una misma carne. Padre, tu nombre sea glorificado, exaltado, puesto en alto. Gracias, gracias porque en este tiempo la iglesia tiene muchos agujeros, las familias tienen muchos agujeros, los matrimonios, los hijos, toda la casa, la circunstancia, la economía, todo. Pero hay una salida: reparar las redes, remendar las redes, arreglar lo que está roto, arreglar, unir lo que estaba destruido, hacer uno, buscar la unidad. Es lo que tú nos enseñas al compartir con la vida, Señor, Señor Jesús. Otórgame la gracia,
Concédeme ser un apóstol, Padre, de una iglesia enamorada. Concédeme, Señor, que te amen, que vayan al altar, que estén solícitos. Concédeme, Señor, una iglesia enamorada, no una iglesia cansada, no una iglesia perezosa, no una iglesia desatenta, no una iglesia que no ame, que todo le cueste, que esté midiendo el sacrificio, midiendo el esfuerzo. Otórgame y concédeme una iglesia enamorada, solícita, amante, dispuesta, atenta. Una iglesia que se despierte en la madrugada para adorarte. Concédeme por amor a tu nombre, Señor. Es mi anhelo, mi sueño. Mi sueño es ser un apóstol de una iglesia que te ame, que tenga altar, que reciba la vida, que reciba tu amor, tu misericordia, que no busque los problemas, que busque la salida, que sea paciente para dejar que tú arregles todo, que espere en ti, que soporte todo, Señor, que sufra todo y que espere y crea en ti. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Concédeme un ministerio como el de Juan el apóstol. Dame el ministerio de arreglar las redes, Señor. De mirar para adelante, de no tener en el corazón recuerdo de ninguna cosa mala, sino empezar de nuevo, reparar. Si se rompió, lo reparo. No me importa cómo o por qué se rompió. Quiero repararlo. Dame hombres, discípulos, que te amen, que estén dispuestos, que sean rendidos, que renuncien a su yo. Dame mujeres, Señor, que te adoren, que te busquen, que sepan hacer la obra, Señor, buscando la vida, porque la vida es lo que repara, la vida es lo que arregla. Señor, concédeme una iglesia enamorada. Quiero una iglesia enamorada, Señor, que venga de la distancia, que no tenga el menor conflicto con lo que le cuesta, o la distancia, o el esfuerzo, o el dinero. No. Quiero que vengan de todas partes a adorarte, Señor, a amarte, Señor, a rendir sus vidas, sus corazones cantándote, y que los niños te canten, y que los adolescentes te canten, y que los mayores te canten y te alaben y te adoren y te canten, y los músicos estén de temprano y te amen y glorifiquen tu nombre, y este lugar sea lleno de la gloria y la alabanza al Rey, y que los milagros, Señor, sucedan. Que la calle Periodista Argentina sea nombrada como el lugar de los milagros, el lugar donde Dios está vivo, donde Dios se manifiesta, donde Dios hace maravillas, donde Dios restaura los matrimonios, donde Dios restaura las casas, padres se vuelven a los hijos a los padres. Señor Jesús, reparando los portillos, sanando las enfermedades, haciendo milagros, moviendo tu mano de poder. Señor, te adoro y te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús.